Muy bien, entonces pues igual archivo y nuevo, ya ustedes ya saben, ya explicamos, pues esto ya yo creo que ya es bastante sencillo para ustedes, ya lo podemos trabajar fácil. Siempre es bueno que coloquemos el nombre del trabajo que vamos a realizar. En el documento aquí me aparece medida y tiene pues el tamaño de una captura de pantalla. La voy a dejar así porque solo voy a trabajar para pantalla. Recordemos que para pantalla es a 72 y en color RGB, que no se nos olvide que si queremos imprimir eso tiene que estar a 300 y en CMYK desde el inicio, porque si no lo hacemos así desde el inicio, entonces ahí sí va a ser un desastre. En el caso de Illustrator, como repito, ya es más fácil porque como son vectores pues no importa tanto, ahí podemos, digamos que ahí podemos pues dejarlo así y después cambiar. No habría ningún problema porque los vectores pues se van expandiendo sin ningún problema. En este caso no, ¿verdad? Bueno, entonces ya estando dentro pues ya vimos algunas herramientas del lado izquierdo, vamos a seguir viendo algunas otras y pues lo principal que es la utilización de las capas, ¿verdad? Hoy vamos a hacer como que una pequeña continuación de lo anterior, en el que vamos a ir utilizando pues los brushes o los pinceles, como se le llama, que es esta herramienta. Vamos a también a utilizar el borrador que también ya lo habíamos explicado en algún momento, pero ahora vamos a agregar un poquito más lo que es cómo crear la selección desde otra figura, por decirlo así. Entonces vamos a iniciar con eso. Tenemos la herramienta de plumita, ¿sí? La herramienta de pluma es esta que aparece acá abajo de la herramienta de texto, ¿sí? Y funciona bastante parecida, no igual, es decir, en el caso del funcionamiento, como ustedes lo están viendo allí, funciona exactamente igual, es decir, los controles funcionan iguales que los de Illustrator, pero su configuración y para qué es lo que sirve sí funciona de una manera un tanto distinta. Entonces eso les voy a explicar. Cuando usted le da clic a la pluma, pues existen diferentes tipos de plumas ahí, pues nosotros utilizamos la primera, que es la normal, por decirlo así, y en la parte de arriba recordemos que acá nos aparecen las propiedades de esta herramienta. Pues hay varias, ¿verdad? Pero la principal es esta que dice trazado. Cuando usted le da clic aquí le aparecen tres formas. Desconozco la última y no sé por qué me aparece en este momento sin configurar, pero prácticamente no la utilizamos. Entonces existen dos formas, que es el trazado y la forma. La forma lo que hace es agregarle una forma parecida a la Illustrator, es decir, con forma de, digamos, como figurita. Si se dan cuenta aquí, pues nos aparece un relleno. Ahorita está en degradado, podemos agregarle un color, es decir, me aparece un reino y un trazo igual, parecido, se dan cuenta, bastante parecido a Illustrator. Sin embargo, no es igual. Entonces la voy a dibujar. Entonces, si se dan cuenta, como le aparece un trazo de un píxel, vamos a regresar, o no a regresar sino a acercarnos. Nos aparece la pequeña línea, vean, y entonces eso ya es un trazado, es como una forma, digamos, como las de Illustrator. Pero el problema con esta, si se dan cuenta, aquí sí automáticamente se me crea la capa del lado derecho, me aparece este icono que ustedes están viendo acá y se convierte en una forma. El problema con estas formas es que digamos no son vectoriales, ¿verdad? O sea, hay que tener mucho cuidado, si no son de tipo de píxeles, ¿verdad? De mapa de bits. Se dan cuenta que estaba cerca, vean, yo me acerco y se empieza a pixelear, que eso es, pues, aquí podemos ver cada uno de los píxeles de los que se forma la imagen. Esto al momento de alejarnos, esta grada que está acá, al momento de alejarnos un montón, pues ya no la vemos, pero en realidad la imagen está formada así.
¿sí? Pero está tan lejos que ya no la vemos. En el caso de los vectores, pues no son así. Entonces esta es la parte menos recomendable para utilizar, o sea, es decir, que yo no recomiendo utilizarla mucho. Eso no significa que no se pueda usar, pero digamos, si queremos hacer este tipo de situaciones, pues para ese caso mejor lo trabajamos en Illustrator, que es especial para eso. Ya, la voy a eliminar con suprimir, y luego voy a trabajar entonces con la otra parte, en trazado. El trazado lo que hace solo es dejarme, digamos, si hago esto, ustedes ya saben el uso de la, y únicamente me deja un trazado, ¿sí? Así como lo están viendo. Ese trazado no le puedo hacer nada, ¿sí? Simplemente es un trazado. Voy a regresar con control Z. Voy a crear una capa nueva, ¿sí? Recordemos, por favor, siempre trabajemos sobre una capa nueva. Me voy otra vez a trabajar con la plumita, la dejo en trazado, y entonces, por ejemplo, voy a trabajar una hojita, digamos. En Illustrator, digamos, si yo hago esto, doy un clic acá donde di el clic, me tira una curva fea. Si yo quiero quitar este control para que esa curva ya no se, en Illustrator lo que hago es dar un clic acá, pero aquí no funciona. Lo que tengo que hacer es dar el clic, pero presionando la tecla de Alt. Entonces presiono Alt, doy un clic y ahí sí ya se elimina esa línea y ya puedo yo moldearlo como yo quiera. Bien, entonces tengo esta forma. Entonces, ¿qué hago con ese trazado? Presiono las teclas de control y enter al mismo tiempo, es decir, control más enter, y lo que va a suceder es que eso se nos va a convertir en una selección, ¿ya? Y luego entonces ya con los pinceles yo puedo pintarla de la manera y de la forma que yo quiera. Voy a escoger dos colores distintos. Me voy hasta el pincel. Y entonces yo aquí ya puedo ir trabajando. Ir pintando lo que yo desee, ¿sí? Recordemos que con clic derecho saco los controles y puedo ir trabajando pues de mejor manera este tipo de con esto ya lo puedo mover. ¿Cómo hago para desaparecer la selección si ya terminé de trabajarlo? Solo le voy a agregar un brillo amarillo, más amarillito, en la parte de acá. Entonces, digamos, esta es la forma de ir trabajando los degradados dentro de Photoshop. Hay muchas más formas, existe la herramienta de degradado como tal también. Pero ya, digamos, acá ya tengo una parte acá, porque como la moví, me quedó esta línea acá. Entonces hay que tener mucho cuidado de no moverla cuando está en selección. Voy a dar control Z para que no me quede eso feo ahí. Regresé hasta abajo. Y entonces para moverla, primero es lo más recomendable, primero es mover o quitar la selección. Para quitar la selección solo presiono control D, que habíamos comentado ese comando. Y entonces ahí sí ya me queda la figura o la forma que yo quería en una sola capa, ¿sí? Aquí ustedes pueden ir viendo. Muy bien. El borrador, creo que también ya lo habíamos comentado cómo se trabaja. Pues, valga la redundancia, funciona como un borrador común. Por ejemplo, yo ahorita quiero borrar acá, pero si se dan cuenta yo no puedo borrarlo. ¿Por qué? Porque estoy en una capa que no es la capa donde aparece. Entonces aquí se puedo borrar. Y entonces pues con el borrador ya puedo ir trabajando otro tipo de efectos. El borrador funciona exactamente igual que el pincel, solo que en lugar de pintar borra, obviamente.
puede manipular el tamaño y la dureza. Lógicamente, pues la mejor dureza para utilizarlo, aunque depende de cómo lo voy a utilizar, es en una dureza del 0%. La dureza del 100% lo que hace es borrar de la siguiente manera, ¿sí? Como que si estuviera cortando. Entonces, si usted quiere desvanecimiento, pues la dureza tendría que ser del 0%. Y entonces ya aquí usted puede ir trabajando pues prácticamente lo que usted quiera con estas herramientas que acabamos de ver. Digamos que podríamos decir que son unas de las, hay mucho más que hacer acá, lógicamente. Más adelante vamos a ver manipulación de imagen, que es lo que más nos interesa, es decir, imagen como tal, es decir, fotografía como tal. Muy bien, voy a hacer otra forma con el mismo trazado. Si usted presiona la tecla del espaciado, es decir, con el que se dejan los espacios a la hora de escribir, puedo hacer esto, vean, puedo mover el punto de ancla hacia donde yo quiera. Incluso lo puedo pegar acá mismo. Lo único es que no me lo va a juntar, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, trabaja un poquito distinto, no exactamente idéntico. Recordemos que para quitar los controles y no nos quede la curva automática, tenemos que presionar Alt y clic sobre el puntito, y entonces ya podemos seguir trabajando. Muy bien, otra forma de hacer la selección es de la siguiente manera. Con la misma herramienta de plumita, usted se para sobre el trazado, da un clic derecho y le da clic en donde dice hacer selección. Da un clic en hacer selección y acá le pregunta si usted quiere algún tipo de radio de desvanecimiento. ¿Para qué sirve eso? Si se dan cuenta, acá en esta parte que hicimos acá nos dejó la orilla, digamos, de la figura bastante plana, por decirlo así, es decir, totalmente recta o cortada de alguna manera. Si yo lo quiero con desvanecimiento, acá es donde lo puedo trabajar. Le voy a poner 25 píxeles, que es mucho. Le voy a dar clic y vean, incluso acá se quitó el pico. Y ahora vean lo que sucede cuando pinto. Me voy a la herramienta de pincel. Voy a utilizar el color Vean. Se dan cuenta, no me deja una orilla. No me deja una orilla 100% como se ve acá. Sino que la deja, pues como ustedes la están viendo ahí, ¿verdad? No la deja totalmente desvanecida. Voy a dar control D y vean cómo me la deja como que si estuviera desenfocada. Ya. Voy a hacer otra con menos pixelaje de desvanecimiento para que veamos la diferencia entre una y otra. Entonces hago una capa nueva. Recuerden siempre hacer capas nuevas. Clic derecho, hacer selección y le voy a dejar solamente 8 píxeles, por ejemplo. Ok. Y ahora pinto. Entonces se dan cuenta, me deja el desvanecimiento, pero ya es distinto. Hay algún tipo de diferencia, ¿verdad? Voy a dar control D
Entonces se dan cuenta la diferencia entre el desvanecimiento, vamos a colocarlo así como por grados, entre el desvanecimiento de una, el desvanecimiento de la otra, y esta que es totalmente rectecita, ¿verdad? Entonces, digamos, eso en algún momento pues le puede servir para cualquier cosa, ¿verdad? Muy bien. Si se da cuenta entonces, para ya terminar toda esta parte de selecciones, si se da cuenta en la parte de arriba de los menús, me aparece un menú de selección. Pues hay formas de hacer muchas selecciones, perdón, de trabajar muchas cosas, pero les voy a explicar principalmente para qué lo podemos utilizar. Voy a hacer esta selección de acá. Vamos a hacer, permítanme, vamos a hacer igual la misma forma para o una forma parecida, digamos esta. Voy a hacer una capa nueva y voy a presionar control enter. No lo voy a hacer con, recordemos que al hacerlo con control enter directamente pues no nos deja ningún tipo de desvanecimiento como vemos acá. Entonces voy a dar control enter, que nos deja una selección completa. Voy a pintarla, digamos la voy a pintar de un solo color. ¿Sí? Y esta selección yo la puedo guardar, como así. Usted se va a selección, le da clic en guardar selección y le pone un nombre. Si quiere vamos a colocar gotita 1 y le da OK. Le damos control D para quitarla y ahora yo lo que quiero hacer es, como lo hacíamos en Illustrator, como pegar alguna parte de adentro, trabajar en la parte de adentro. Entonces lo podemos hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, yo quiero agregarle esta parte de acá y la parte de afuera no me importa tanto. Doy control enter y ahora me voy a selección y puedo cargar una selección. Puedo cargar la selección que ya hice. Pero ¿qué puedo hacer con esa selección nueva? Puedo hacer que se aparezca simplemente. Puedo hacer que se añada a esta selección, es decir, que la selección que guardé se va a juntar a esta, que no es lo que quiero. Puedo restarla, es decir, que voy a quitar o sea, le voy a quitar esta parte a esta selección, o puedo formar una intersección, es decir, que acá en medio es donde me va a quedar. Voy a utilizar la última parte. Ya escogí el canal, es decir, la selección que tengo. Le doy clic en OK y si se dan cuenta ahora me deja únicamente esta parte. Y entonces ahora voy a pintar aquí. Incluso acá podemos trabajar. Entonces esto le da a usted una infinitas posibilidades de trabajar pues lo que usted quiera, ¿verdad? Al momento de guardar, y incluso esta selección, por ejemplo, si yo la quiero, si dan cuenta, aquí cometí un pequeño error de trabajarlo en la misma capa. Lo ideal sería trabajarlo en una capa nueva. Y esta selección que trabajé ahorita también la puedo guardar, es decir, todas las selecciones que usted quiera las puede ir guardando. Luz de gotita le voy a colocar a esta. Doy control D y podemos ver ahí entonces pues ya una figura muy plana. Claro, no es igual que, por ejemplo, acá, si se dan cuenta, pues me queda una pequeña partecita de pixelaje. Lógicamente no es igual que Illustrator, o sea, es decir, acá pues nos ayuda a hacer otro tipo de efectos de una manera distinta. Se puede trabajar lo mismo en Illustrator, este degradado, y se puede hacer exactamente lo mismo. Algunos resultados serán distintos, algunos otros resultados no lo serán, ¿sí? Pero sí se puede trabajar todo de una manera parecida, por decirlo así. ¿Tienen alguna duda hasta el momento, muchachos?
Entonces, digamos ya el manejo de capas, pues el manejo de cada uno de los pinceles, pues nos van a ofrecer, dependiendo de la forma, digamos, que usted lo utilice, pues ya esto nos crea una infinidad pues de opciones de poderlo trabajar. Dentro de los pinceles también tenemos, y esto va a pensar, esto va a depender mucho de la versión que usted tenga, pero digamos este es el pincel que ahorita estamos utilizando, ¿verdad? Pero existen otros tipos de pinceles que también se pueden utilizar, y de hecho hay pinceles que usted puede descargar de internet y cargarlos aquí a Photoshop. A mí aquí en otras versiones aparecen las formas, así como se ven estas, aparecen las formas de todos los pinceles acá. Aquí me aparecen en forma de carpeta y me está mostrando las formas de pinceles que existen. Estos son los generales, que como que los normales, secos, vean. Es decir, si yo escojo este, por ejemplo, vean, es decir, ya me da otro tipo de textura. Voy a hacer más grande el tamaño acá. Sí. Perdón muchachos, perdón, es que no le di. Vaya que me avisaron, le di dejar de compartir y ya no. Ahí estamos. Perdón chicos. Bueno, entonces repito, voy a eliminar aquí cometí el error de trabajar. Voy a eliminar esto. Bien. Entonces cuando usted se va a pincel, ahí sí lo ven, ¿verdad? Cuando usted se va a pincel y en la parte de aquí abajo le van a aparecer las formas así como las que usted está viendo. Depende de la versión que usted tenga. En mi versión me aparecen así como en carpetitas. Entonces si yo escojo por ejemplo acá en pinceles secos, veo que hay distintas formas. Por ejemplo que tiene un tamaño por default de 60, pero lo puedo poner más grande, aunque digamos el tamaño que trae por default, es decir, el que ya viene acá es como que el ideal. Si lo hacemos más grande ya se nos puede pixelear un poquito más, pero eso no significa que no funcione. Y vean lo que hace esto. Pues esto nos puede servir para ir agregando algún tipo de texturas, para ir trabajando pues lo que yo quiera, ¿verdad? Recuérdense que son pinceles, es con clic sostenido, puedes trabajarlo totalmente plano. Voy a regresar en control Z porque cometí el error de trabajarlo ahí. Voy a trabajarlo en una capa nueva. Entonces vean acá, puede ir usted trabajando. Y hay muchas clases de pinceles. En internet usted puede descargar pinceles. Es un formato .br. Solo escribe descargar pinceles para Photoshop. Pues le aparecen de muchas maneras, ¿verdad? Hay de muchas clases. Estos son los que vienen por default. Es decir, son muy poquitos. Vean este. No es particularmente especial. Y luego está el pincel de efectos especiales, pues que en realidad pues tampoco es mucho. Las versiones más viejitas traen más pinceles, es decir, traen más opciones de pinceles. Por ejemplo, vean lo que hace es agregarme ese como patrón. Digamos, puedo trabajar pues lo que hace es esto, ¿no? Agregarle un patrón. Ya, esto lo puedo superponer, por ejemplo acá, vean, pues ya puedo agregarle algún tipo de textura. Por eso les decía que entonces acá nos da una infinidad de pues de opciones de poder ir trabajando. Perdón, es acá. Y pues en mi caso, en mi versión solo tengo estas, son poquitas. Pero, por ejemplo, si alguien tiene la versión CS6 se va a dar cuenta que tiene algunas más. Ahora, ¿qué hace usted entonces? Descarga el pincel VR. Se va acá donde dice
perdón, yo creo que es aquí en configuración y le damos importar pinceles. Si es la versión viejita es cargar pinceles. Le damos aquí y me abre. Yo tengo que buscar el archivo, le doy clic. Perdón, es pinceles.adr, es el. Si quieren, veamos si podemos hacerlo así rapidito. Veamos si nos por ejemplo, vean estos como de humo. Bueno, veamos si podemos descargarlo, porque recordemos que estas páginas gratuitas son bien, nos lo descargó bastante rápido. Ya se nos descargó, lo voy a abrir, le da doble clic, lo descarga, o es decir, lo extrae. Lo voy a extraer en el escritorio. Ahí estamos, ya se descargó. Y entonces ahora me voy acá a pinceles, me voy acá y le voy a dar importar pinceles. Entonces en el escritorio me tendría que aparecer, aquí está, vean, me lo reconoce. En el escritorio tengo un montón de cosas, me reconoce porque es un ABR. Le doy clic en cargar, lo carga y ya está acá, vean, Free Smoke Photoshop Brushes. Voy a darle al ojito acá todo para desaparecer y veamos cómo funciona, o no es cómo funcionan, sino qué pinceles trae. Vamos a hacer una capa nueva. Vean, es bastante grande. Yo no sé si logran ver ahí la forma. Esa es la forma del, para que lo veamos un poquito más interesante. Vamos a hacer un fondo azul oscurito y voy a pintar primero normal. Voy a utilizar el pincel normal, que es este. Perdón, estoy utilizando el borrador. No sé por qué me regresa. Acá me regresa al borrador, no sé por qué. Pincel. Y voy a escoger acá pinceles generales. El normal. Ahí está. Creo que lo tengo muy grande. Voy a dejar ese azul oscuro. Y ahora sí voy a escoger los pinceles que descargamos. Que es este. Voy a colocar un color violeta. Entonces vean. Ahorita obviamente se ve gigante por el tamaño que tiene, pero por eso les digo, ese es el tamaño mayor que nos dan, pero lo puedo hacer más grande o más pequeño. Entonces aquí yo con esto ya puedo ir trabajando pues algún tipo de efecto. Ahí solo con que yo dé un clic pues me lo agrega. ¿Ya? Lo voy a agregar en una capa nueva. Voy a agregar distintas capas. Voy a probar otro, ya no solamente ese. Aquí no me aparece la forma porque aquí me aparece como que si fuera corrido. Entonces tendría que ir viendo qué formas tiene. Por ejemplo, vean estos vienen bastante full, digamos, por eso es que se ven tan grandotes. La mayoría son como de humo, ¿verdad? Por ejemplo, este lo puedo pasar a más atrás. Puedo trabajar otra capa más atrásito acá. ¿Ya? Y pueden descargar ustedes pues cualquier tipo de pincel. Este es uno de nubes. A mí, yo casi no los utilizo, por eso no tenía ni uno, pero vean este que es también súper gigante, me imagino. Es de 4000 píxeles. Y recordemos que mi imagen es de 1000 por 1000 píxeles, entonces es pequeñísima.
Vean aquí si ya podemos verlo. Lo voy a hacer en una capa nueva. Ya. Y entonces, por ejemplo, si yo acá coloco una barra en medio de esto, digamos, que bien podría ser texto, voy a pintar, lo voy a tengo que regresar al general, pero con un color distinto para que puedan ver ustedes que sí. Entonces esta barra, vean, está detrás de todo eso, adelante. Lo puedo colocar más adelante incluso. Puedo trabajar aquí a diferentes efectos y diferentes cosas, ¿verdad? Ya. Veamos así rapidito, solo para que vean. Ojalá que no sean muy grandes. Probemos este de burbujas. Hay unos muy bonitos que son como de destellos. Si es lo mejor es que usted lo trabaje en con pinceles, ¿verdad? Hay pinceles que vienen también con muy baja resolución. Por ejemplo, estos son de 4000 píxeles para arriba. Imagínense, son píxeles es un pixelaje alto que se puede utilizar bastante bien. Voy a quitar todo esto. Voy a ir a pinceles. O sea, lo que usted dice te puede hacer, pero la mejor opción es definitivamente un pincel. Importar pinceles. Este creo que es porque el smoke ya lo cargamos. Aquí estamos. Acá nos va apareciendo por carpetitas. Entonces, por ejemplo, vean este. Obviamente tiene que estar en una capa nueva activada. Tiene más de 3000 píxeles. Vean. Este brush. Ahora, ¿por qué es mejor trabajarlo en pinceles? Porque usted puede hacer esto. ¿Ya? Y obviamente va a depender del pincel y de los efectos que usted quiera dar. Pues dependiendo de los pinceles que usted quiera ir trabajando. Incluso si yo hago 3 veces aquí clic, 1, 2, 3, lo puedo hacer más intenso que otro. Y pues aquí ya puedo ir haciendo una imagen mera psicodélica, ¿verdad? Aquí yo solamente estoy divagando, es decir, nada más estoy colocando imágenes como sea o cosas como caigan. Lógicamente, al tener ya algún tipo de idea exacta, pues usted ya puede trabajar algo bonito, bien hecho, ¿verdad? Yo solamente les estoy mostrando cómo es que funciona. Y pues aquí hay diferentes tipos de bolitas. Vean esta. Está bastante bonita porque trae varias de un solo. Luego tiene 2500 píxeles, es mucho, le voy a poner 500, 800. Vean. Es lo mismo como que sí, solo que me ahorra el trabajo de hacer varias veces pequeña. Entre más clics de, pues más intenso o menos intenso. Voy a regresar. Y lógicamente, pues lo mejor es ir trabajando cada uno de los elementos en una capa nueva. ¿Por qué? Porque luego entonces yo puedo moverlo de lugar como yo quiera, ¿verdad?